Hablamos de política nacional, de lo que está pasando en el gobierno, las perspectivas, para analizar el contexto en el cual hoy estamos viviendo. Nos acompaña Leandro Graglia, quien es analista y consultor político. Leandro, un gusto recibirte en nuestro programa. Un placer. Muchas gracias por venir, Leandro. Un gusto para mí estar. Muchísimas gracias por la invitación a ambos. Es un placer compartir este momento. Bueno, un poco lo hablamos en el comienzo, Roberto también lo mencionó en su editorial, ya pasó más de una semana de este lamentable atentado a Cristina Fernández. Y por supuesto que, bueno, se habló mucho, particularmente desde el gobierno, con este discurso de odio, culpando a los medios de esta situación y ahora, en las últimas horas también, intentando recuperar un camino de diálogo encabezado por el ministro del Interior, Guado de Pedro, intentando de alguna manera, bueno, hacer contactos con la oposición para bajar un poco el nivel de tensión. ¿Qué lectura desde tu lugar hacemos de lo que hemos vivido en estos últimos días, de lo que estamos viviendo hoy en este punto que le da centralidad plena a Cristina? Bueno, me parece que hay varias aristas a tener en cuenta. La primera es la fáctica que discurre alrededor del hecho en sí. Si nosotros tenemos que creer lo que todas las pruebas aparentemente están indicando, nos encontramos frente al accionar de una persona que decidió ejercer algún tipo de violencia contra una figura pública. Entonces, la información de la que disponemos hasta ahora, que está siendo investigada por la justicia, claro, con algunos vericuetos y algunos bloopers en medio, pero en definitiva esto es lo que parece arrojar la investigación. Entonces, ese es un hecho analizable por sí mismo. Es decir, hemos llegado a un momento en el que un ciudadano o un grupo de ciudadanos se ven impulsados a cometer un acto de una violencia indiscutible contra una figura pública. Casualmente es la figura pública que más controversia despierta en la Argentina, pero es una figura pública. Sí. Y ese ya es algo como para analizarnos. Estamos en ese momento y creo que gran parte de la dirigencia política nacional, el 99% de la dirigencia política nacional lo entendió e inmediatamente se condenó el hecho. Es decir, nadie está de acuerdo en que agitar un arma de fuego frente a una figura, una autoridad elegida democráticamente, esté bien, sea correcto, sea deseable. Ese es un punto. Esperanzador para nuestra democracia porque no hubo nadie que dijera abiertamente, bueno, se lo merecía. Claro, así es. Se lo merecía por ladrona, se lo merecía por populista, se lo merecía por corrupta. Nadie se aupó en ese discurso, lo cual, positivo. Después viene el análisis de lo que sucedió después, que es menos esperanzador. Exacto. Porque a continuación, unos y otros comenzaron a decodificar el evento y los sucesos que continuaron desde su propia perspectiva y tratando de llevar ya agua para su propio molino. Entonces, buena parte del entorno, fíjese que la vicepresidenta, que es nadie le discute, una gran capacidad de análisis, una gran capacidad oratoria y una jugadora política, aguardó silencio. Sin embargo, parte del entorno, como bien decía el editorial, ha salido a querer montar una épica de una persecución y de una agresión más bien sistemática y no aislada contra la figura del vicepresidente. Y ahí viene toda la discusión sobre los discursos de odio, ¿no? Que es algo que también me parece que da para un análisis, para un análisis propio. Yo te digo, Leandro, cuando ayer la oposición no bajó en el Senado a sumarse a un homenaje que le hacían a ella, ¿estuvo bien o estuvo mal? En el sentido de que quiero hacer esta pequeña acotación. Si a mí Ariel me invita al diálogo, pero antes me ha insultado de 1 a 1000 o me ha amenazado, ¿qué buena fe puedo encontrar en quien invita al diálogo cuando antes de esta invitación me ha precedido la invitación con un agravio permanente? Me parece una observación muy inteligente. Yo creo que es lo que está en la mente de varios dirigentes políticos por estas horas. Yo te voy a decir mi apreciación personal, que es la que he conversado con distintas figuras y clientes con los que trabajamos en la consultora, que es la paz se hace solo entre los enemigos. La paz solo puede hacerse entre los enemigos. Está bien eso. Entonces, juntarnos entre nosotros, a ponernos de acuerdo
sobre lo que ya estábamos de acuerdo no es una medida muy tendiente al consenso. Entonces hay que estar dispuesto a invitar y a recibir la invitación al diálogo de parte de los que están del otro lado. Eso es una cosa. Lo que pasa es que de eso no se puede extraer que la otra parte obre con buena fe. Claro. Entonces, si en el pasado hemos sido adversarios o nos hemos tratado con mala fe y ahora estamos intentando encontrarnos, consensuar, acordar, me parece que vale la pena tomar el riesgo. Luego, si no es que antes hemos sido adversarios, sino que en este mismo momento vos estás impulsando, tu espacio impulsa un discurso, un nivel de agresividad contra mis dirigentes, contra mis figuras, contra mis personas, y entonces difícilmente es lógico que los dirigentes sientan que se están prestando a una puesta en escena que carece es verosímil, pero carece de verdad. Es decir, las personas realmente no están... No dicen la verdad. No dicen la verdad. Entonces yo comprendo, digamos, ¿no? Comprendo la actitud. Yo siempre soy de la idea de que hay que esforzarse un poco más por llegar al medio, al diálogo, al acuerdo, porque nuestra democracia todavía es joven. Yo soy un hijo de la democracia, pero nuestra democracia es joven y el contexto es violento. Los discursos de odio no son un invento del kirchnerismo. El concepto del discurso de odio es un fenómeno, y la idea, y el fenómeno y la idea vienen desde hace bastante tiempo sucediendo, no en nuestro país, no con ese nombre, pero sí, por ejemplo, en los Estados Unidos, en la Unión Europea. Chile, en su ley de libertad de opiniones, específicamente condena los discursos de odio. En el artículo 31, si no me acuerdo mal. En los Estados Unidos, que tiene una historia de violencia racial y últimamente de violencia contra las disidencias sexuales, bastante importante, tiene una campaña muy profunda de lucha contra los discursos de odio. Porque ¿qué es el discurso de odio allá? El Ku Klux Klan. Claro. Ese es el discurso de odio. La ONU tiene un comunicado del año 2019, previo a la pandemia, expresando preocupación por el nivel de aumento de la crispación social, la violencia política, el nivel de los discursos de odio en toda América Latina, no solo en Argentina. Entonces digo, es un fenómeno que existe, el concepto precede, digamos, no es un invento del kirchnerismo. La duda es si la crítica al espacio del Frente de Todo, del kirchnerismo, es odio. Es un discurso de odio. Claro. Y de ahí se derivan, muchas de las discusiones que está el fondo, el trasfondo es la discusión sobre si estamos frente a un discurso de odio o no. Claro, y los riesgos de eventuales controles a ese tipo de discursos y cómo puede repercutir en nuestra propia sociedad, tomando lo que pasa en Venezuela, por ejemplo, como casos extremos, ¿no? Sin duda, limitar el discurso es limitar la libertad de expresión. Exactamente. Esos son dos derechos... Son límites muy finos. Sí. Doctor, aquí tenemos dos derechos contrapuestos. Así es. Y hay que elegir qué tipo de error está dispuesto a cometer la sociedad. La sociedad puede cometer el error tipo A, limitar un discurso que no debía ser limitado, o error tipo B, no limitar un discurso que debía ser limitado. Claro. Es la misma discusión con respecto a la doctrina del garantismo, no, digamos, qué tipo de error estamos dispuestos a cometer. Por lo general, nuestra sociedad siempre se ha inclinado hacia la libertad de expresión. Digo, en gobiernos democráticos, ¿no? Sí. Siempre se ha inclinado hacia la libertad de expresión. Lo mismo sucede en los Estados Unidos de Norteamérica, pero hay una presión muy fuerte cada vez más por ejercer algún tipo de control sobre estos discursos. Por supuesto, la idea de la ley Mordaza, que es la que ha impulsado a nivel nacional, a través de declaración, al menos Victoria Donda. Victoria Donda, sí. Es un concepto que contribuye poco, digamos, a la paz social. Digamos. Claro, sí. Es un discurso que busca, es un proyecto de ley que busca regular, ni siquiera un proyecto de ley, es una iniciativa. Una iniciativa, sí. Que busca regular la libertad de expresión. Y eso es complejo, bien complejo. Y este hecho, más la situación que hoy estamos viendo en el plano económico, que aparentemente con el rol de Massa, por lo menos pareciera que las aguas se van aquietando, pero se está pateando los problemas para más adelante, a ver qué pasa. ¿Cómo sigue la gestión del gobierno en ese aspecto? Bueno, una cosa que creo que es positiva para nosotros es que ya previo al atentado se había logrado en cierta forma independizar la política de la economía, sí. que fue la gran esperanza, la primera gran esperanza que trajo el Ministerio de Economía de Massa. Con Massa, claro. Es decir, bueno, que los dimes y diretes del presidente de la Nación
y los principales dirigentes del oficialismo y la oposición dejaran de impactar tan burdamente sobre el dólar y las demás variables macroeconómicas. Exacto. Eso se logró. De hecho, si uno analiza la cobertura que hace el mundo del suceso, es un atentado contra la vicepresidenta y no se derrumbaron los precios No. de las acciones argentinas, no escaló el El dólar. dólar bajó, de hecho. El dólar, de hecho, bajó. ¿Qué sucede? Que el dólar, que es un ejemplo un indicador muy casero, que no es Sí, malo, sí, pero no, es muy pero casero. es un mercado chico, además. Sí, el que tenemos Sí. nosotros, pero digo, el dólar, para tomarlo como ejemplo, empieza a reaccionar mucho más a las señales económicas que a las señales políticas. Y esto sucede porque hay un ministro de Economía con peso político. Claro. Eso yo creo que es positivo. ¿Cómo sigue la agenda del gobierno? Bueno, yo creo que en cierta forma ya pasó el vendaval en la opinión pública del atentado a la vicepresidenta. Ya todos nos hemos expresado, a favor, en contra, hablamos del discurso de odio, queda un resabio ahí, vamos a seguirlo conversando, pero vamos a seguirlo conversando nosotros, Claro. quienes estamos interesados, quienes seguimos la política. Al común de la gente le vuelve a preocupar y se vuelve a ocupar del bolsillo. Claro, sí. Y eso está ligado fundamentalmente a la inflación. El ministro de Economía está aplicando una receta que todos los especialistas, por lo menos con los que yo he podido conferenciar, me indican que, o señalan que tienen las huellas del ex ministro Roberto Labaña. Primero lo monetario, después lo fiscal. Claro. Y a continuación la cuestión de las reservas. Entonces, evidentemente hay un plan. Por supuesto, el ministro Massa es parte de la coalición gobernante y Sí. carga con todas las ventajas y Pero desventajas tiene el de ser. respaldo político para poder llevarlo adelante. Porque se está haciendo un ajuste que está impactando en El sectores ajuste, sensibles. el ajuste es tremendo. Tremendo, sí. El ajuste es tremendo. Energía. No solamente el ajuste, porque uno cuando piensa en ajuste piensa en el recorte de las prestaciones a discapacidad, Sí. pero la cuestión energética. Sí, que va a Es tremendo. impactar. Bueno, la agenda del gobierno sigue. La agenda del gobierno hoy por hoy es la agenda del plan económico del ministro de Economía, que tiene el peso para llevarla a cabo y que ahora está en estos momentos en el exterior en la búsqueda de apuntalar reservas con dólares.